Gracias, señora presidenta. De los postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema que no han cumplido en el último año con el requisito de la audiencia pública, se presenta en primer lugar, por el sorteo que se realizó, el señor Alejandro Rivera. El señor Rivera es ministro actualmente de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2012. Previo a ello, cumplió funciones como relator en la Corte Suprema, fue juez de Tribunal Oral en lo Penal en Santiago, también fue juez del segundo juzgado del crimen en Santiago y previo a ello, al inicio de su carrera, fue relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. El señor Rivera expondrá sobre el tema desarrollo profesional y reflexiones acerca de la inteligencia artificial. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Provengo del extremo norte de nuestro país, de Arica, donde recibí mi formación tanto de educación básica como de educación media. Posteriormente emigré a la ciudad de Concepción a estudiar Derecho en la Universidad de Concepción, en donde tuve el primer acercamiento con el mundo judicial. Obviamente con muy poca información, toda vez que me corresponde en ese caso ser el primer abogado de mi entorno familiar. A continuación, una vez con examen de grado rendido y aprobado, ingresé como funcionario en el segundo juzgado de crimen de Santiago como oficial cuarto. A continuación me desempeñé como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago en los distintos cargos, relator de sala, relator de cuenta y también en un verano como relator de pleno. Mi experiencia como juez comenzó como juez interino del séptimo del crimen de Santiago y luego como titular del 12º juzgado del crimen de Santiago también. Con la llegada de la reforma procesal penal me desempeñé en la dotación del segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. En 2006 tuve mi experiencia en este máximo tribunal como relator de la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema y en 2013 asumí formalmente el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que actualmente desempeño. En un comienzo me tocó compartir el honor, junto a otros dos colegas, de implementar la Sala Tributaria y Aduanera por 2 periodos consecutivos de 4 años en total. Son 32 años desempeñando distintos cargos de la Judicatura en los cuales he adquirido el conocimiento, la experiencia y el necesario entrenamiento que esas funciones requieren. Además que guardo el mayor cariño y gratitud respecto de esta hermosa actividad jurisdiccional. Hace millones de años los seres humanos detectamos en las piedras herramientas con las cuales poder modificar la realidad. Constituyeron sin lugar a dudas el cimiento de la civilización humana que posteriormente va a culminar en el lenguaje. Palabras con las cuales también vamos a poder comenzar a modificar la realidad y establecer jerarquías a través de ellas. Precisamente a través de estas herramientas logramos sofisticar nuestras capacidades limitadas. Fue así como el ser humano pudo controlar ciertas energías, por ejemplo el fuego, con el cual una vez controlado se pudo calentar agua. Con el agua y el vapor que éste generaba se pudo generar el movimiento de un pesado tren de un extremo a otro y transportar pesadas cargas hasta llegar hoy día, en este caso, a la existencia de cables conductores a través de los cuales circulan haces de electrones que a su vez circulan por circuitos mínimos en microchips capaces de realizar operaciones muy complejas. Hemos visto también con asombro cómo máquinas funcionan de manera autónoma, como pasa con los teléfonos celulares, a partir de los cuales podemos buscar una información en tiempo real, en la cual inmediatamente luego de obtener la información recibimos información que no hemos pedido ni solicitado. Estamos siendo ya manipulados por un interés de terceros mediatizados mediante un algoritmo. Además del problema que se genera con aplicaciones adictivas que han generado a nivel mundial moratorias en establecimientos educacionales, particularmente en adolescentes, con las implicancias jurídicas que esto además tiene. Esta situación nos genera una primera pregunta, una primera inquietud, es acerca de quién es el que finalmente está tomando estas decisiones. Si somos nosotros o estamos siendo manipulados por estos intereses de terceros. Como especie humana tendemos a confiar permanentemente en que somos dueños de nuestros pensamientos y preferencias. Sin embargo, también creemos que los instrumentos, las herramientas, las controlamos nosotros, como hacemos con un lápiz, en que escribimos un texto y luego lo abandonamos y deja de cumplir su función. Sin embargo, la inteligencia humana está repleta de talones de Aquiles en materia de deseo y voluntad. Ya lo decía Oscar Wilde, resisto a todo menos a la tentación.
En esto el cine comercial es un ejemplo de antología. Habitualmente conoce los guiones y los públicos diferenciados a los cuales dirigirse. De allí que nosotros generalmente detectamos un guión similar o parecido y sabemos el desenlace final. Sin embargo, seguimos viendo esa película sin cuestionarnos que ya hemos sido hackeados, aunque no queramos reconocerlo. Es también un rasgo humano la incertidumbre. Esta es la explicación del éxito que tienen hoy en día los juegos de azar, las apuestas. Se produce por un mecanismo cerebral que se denomina recompensas variables e intermitentes, en el que subyace el metabolismo de la dopamina. El problema que surge aquí es qué pasará con la información adictiva que la inteligencia artificial recolecta y difunde, cuando ésta no sea realizada por un piloto humano, sino con un piloto también artificial. ¿Qué pasaría si en el plano personal pudiésemos reproducir un encuentro con un ser querido que ya no está en este plano, con el cual conversar algún tema pendiente que quedó en el mundo real? La inteligencia artificial podría perfectamente recrear a este personaje, generando con la información que cuenta, fotografías, videos, audios, perfectamente a esta persona. La pregunta que surge es ¿cómo enfrentaremos ese encuentro? ¿Entenderemos que es una ficción o simplemente nos dejaremos llevar por una manipulación de ese interés mediatizado por un algoritmo? Pudiese servir de ejemplo, de contrapunto, lo que le ocurrió a Paul McCartney en 1970 cuando crea la canción Let It Be. La motivación que él tuvo es haber soñado con su madre, quien le transmitió esta idea, Let It Be, y él le dio un sentido musical. Por lo tanto, ahí tenemos una experiencia onírica, esencialmente humana, que genera una consecuencia. Sin embargo, ¿qué ocurre si este incentivo es totalmente artificial y si logra finalmente la inteligencia artificial modificar esa línea de comportamiento? Esto nos lleva también a sostener si efectivamente exigiremos en el futuro un hecho por humanos. No nos hemos dado cuenta que en un principio partimos con el test de Turing, en el cual la herramienta era entregada por un juez semejante, quien definía qué era digital y qué no lo era. Sin embargo, sin casi darnos cuenta, esta decisión se la entregamos ahora a un juez virtual. Este juez virtual es CAPTCHA o ReCAPTCHA, el cual a través de un simple acercamiento del ser humano a un botón para marcar una determinada preferencia, marca el límite frágil entre lo humano y lo tecnológico. Además, la explicación que esto se produce es la paradoja de Moravec, quien señala que si bien las tecnologías son capaces de realizar operaciones muy complejas, al mismo tiempo no pueden realizar operaciones tan sencillas como la forma en que los seres humanos nos acercamos a un botón. Un permanente zigzagueo, una serie de movimientos pequeñísimos que a la evolución le han tornado millones de años a adoptar. Sin embargo, es la señal inequívoca de nuestra humanidad. Hemos llegado también a la inteligencia artificial de una manera que no acostumbrábamos. Habitualmente las invenciones humanas eran todas llevadas a puertas cerradas y realizadas en un laboratorio. La inteligencia artificial, en cambio, se lleva sin pedirnos nuestro consentimiento. El planeta actualmente es el campo de experimentación sin saber todavía las consecuencias, sin haber el ser humano entendido cabalmente aún la inteligencia biológica y menos la conciencia. Por eso que algunos sostienen que es un error llamar a la inteligencia artificial herramienta, toda vez que, como se señalaba al comienzo, las herramientas son inertes. En cambio, la inteligencia artificial es dinámica, planifica, toma decisiones en tiempo real, realiza copias idénticas, simula un ser, trabaja activamente los 365 días del año y consume ingentes cantidades de energía y vive de nuestra información personal. De eso se alimenta. Artificial tiene dos acepciones. La primera, no natural, que puede ser amenazadora, y la segunda, hecha por humanos. Esto nos lleva también a un dilema ético. ¿Qué pasa si se crea una inteligencia artificial maléfica que pudiese investigar hacia atrás a todos aquellos que hubiesen escrito textos como este, que pudiesen no estar de acuerdo 100% con su implementación y castigarlos digitalmente? Sin embargo, lo que aquí estamos señalando no es una denuncia contra la inteligencia artificial. Al contrario, es simplemente remarcar la importancia que tiene la mayor creación que ha hecho el género humano. Y al mismo tiempo podría servirme también para justificar cualquier reproche que este organismo de seguridad artificial pudiese desarrollar en el futuro. En el contexto mínimo precedente, lo que permite dimensionar la importancia que tendrá en el mundo del derecho es cómo coexistimos con la inteligencia artificial.
remarcando en este caso que somos los humanos los protagonistas de esta historia. Lo que construimos en la disciplina del derecho es el relato de una información relevante y comprobada que nos entregan los intervinientes de un proceso, en el que solo cobra sentido organizándolo de un punto de vista concreto, y ahí está su solidez. Ello conforme al criterio con que una conciencia decide desplegarlo, y es así como los seres humanos desplegamos la realidad. Un sistema matemático, en cambio, es una suma de unos y ceros que solo puede mirar hacia su interior, no puede hacer conexiones hacia lo que lo rodea, porque eso implicaría necesariamente que debe tener una conciencia. El riesgo está ahí entonces de dejarnos llevar por relatos sin vida, relatos que no comunican, información que no es efectiva. Por ello es que las obras humanas clásicas, la literatura, la música, o un fallo relevante, detectamos que éstas vibran con quien los lee o con quien los escucha, pese al paso del tiempo. Ministro, son 10 minutos. Sí. Ya está terminando. Muchas gracias. Simplemente cerrar que es la conciencia humana la que se reconoce en estas obras y es señal de la humanidad de que ello así ocurre. Muchas gracias, ministro. Señora Presidenta, el segundo postulante por sorteo es la señora Maritza Villadangos Frankovich. La señora Villadangos es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2014. Previo a ello había sido nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, también cumplió funciones como relatora de la Corte Suprema y anterior a ello fue jueza en el Juzgado de Familia de San Miguel, relatora en la Corte de Apelaciones también de San Miguel, previo a ello fue relatora en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y inició su carrera como secretaria en el Juzgado de Menores de Quillota en el año 2000. La señora Villadangos va a exponer sobre las virtudes judiciales ante los nuevos desafíos institucionales de la Corte Suprema. Señoras y señores, comparezco ante ustedes con profundo respeto por la institucionalidad que encarna la Corte Suprema y con plena conciencia de la responsabilidad que implica aspirar a integrarla. Me presento hoy aquí con la convicción de que una postulación como esta no trata solo de trayectoria o de mérito personal, sino de compromiso con el país, con su Estado de Derecho y con la forma en que Chile entenderá la justicia en las próximas décadas. Por ello, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una aspiración, y es que me parece imperiosa la tarea de pensar y bosquejar con claridad y responsabilidad la Corte Suprema que el país requiere para los próximos años. 4 son, en mi parecer, los principales principios sobre los que descansa la robustez de la institucionalidad vigente. Institucionalidad que depende no solo de las atribuciones que le han sido asignadas al máximo tribunal de nuestro país, sino que fundamentalmente de la forma en que sus facultades son y serán a futuro ejercidas. Prudencia, transparencia, rigor y humanidad son, en mi concepto, los 4 principios que de modo preponderante deben guiar nuestra labor judicial. La doctrina y literatura especializada identifica estos bienes entre las virtudes judiciales. Yo los entiendo como los cimientos primordiales sobre los cuales es posible construir un poder judicial serio y estable en el tiempo. Me asiste el convencimiento que hoy en día resulta indispensable empezar a pensar en una Corte Suprema que entiende y se compromete con el ejercicio y el eterno perfeccionamiento de estas virtudes judiciales. En esta tarea, el ámbito institucional y la órbita personal se refuerzan mutuamente. Nuestra institucionalidad debe hacer más probable el cultivo personal de las virtudes éticas propias de nuestra profesión, y nuestras virtudes éticas deben fortalecer y reforzar el rol público central que debe ejercer esta institución. Prudencia. La prudencia puede ser entendida como la virtud que nos permite apreciar la realidad con todos sus matices y particularidades. Cuando actuamos prudentemente, actuamos con conciencia de la forma en que nuestras decisiones calzan con el contexto que las motivan y afectan las condiciones que las circundan. Creo entonces en una Corte Suprema que reafirma su rol institucional con prudencia. Esto es, que actúa con sobriedad y disciplina, comprendiendo su importancia y también sus limitaciones. Un tribunal que se debe estrictamente a las competencias que la Constitución y las leyes le han conferido y que ejerce dichas atribuciones con plena conciencia de que sus límites coinciden con las fortalezas de otras instituciones igualmente importantes, porque es precisamente el respeto a esos límites los que resguarda la legitimidad de nuestras decisiones y profundiza la confianza que la ciudadanía deposita en nuestra función. En este sentido, me parece que es fundamental evitar la tentación,
siempre presente en órganos cuya autoridad es decisiva, de extender el ámbito de acción más allá del que le ha sido otorgado en derecho. Una Corte Suprema prudente no puede destinar sus esfuerzos a ensanchar el derecho más allá de lo que la intención de aquel admite, en orden a revisar decisiones que no le han sido referidas. Hacerlo, aún bajo la apariencia de resguardar garantías o derechos, implica desdibujar la función que el ordenamiento jurídico le ha asignado y debilita la estructura del sistema judicial. El respeto a la autonomía de los tribunales y a la distribución de las competencias no constituye una limitación, sino una garantía. Es la base sobre la cual se construye la certeza jurídica, la igualdad ante la ley y la previsibilidad de las decisiones judiciales. Sin estos valores no hay Estado de Derecho. Del mismo modo, considero esencial que la Corte Suprema ejerza con prudencia sus atribuciones frente a decisiones extremadamente técnicas que corresponden a ámbitos administrativos propios de otros órganos del Estado. Es preciso actuar frente a órganos de la Administración con deferencia, dando espacio y reconocimiento a su autoridad epistémica donde corresponde, pero además haciendo valer la responsabilidad que ellos tienen de decidir de forma concluyente sobre ciertas materias. Invadir la competencia de estos órganos no conlleva solo un riesgo de exceso jurisdiccional, sino que también supone poner en riesgo la calidad y legitimidad de las decisiones adoptadas, asumiendo a su vez responsabilidad directa ante ellas. En este sentido, resulta prioritario entender que una judicatura moderna forma parte de un entramado institucional más amplio. El Poder Judicial no actúa en aislamiento, sino en un sistema de colaboración y equilibrio con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este contexto, el respeto recíproco de las competencias que a cada poder corresponden no solo es una exigencia jurídica, sino también una expresión de lealtad institucional y de responsabilidad democrática. Transparencia. En línea con lo que vengo reflexionando, estimo que ciertamente hay principios que deberán ser privilegiados en la construcción de la Corte Suprema que deseamos proyectar hacia las próximas décadas. En este sentido, me parece que la transparencia debe erigirse como un principio rector de la labor jurisdiccional. Esta virtud no se agota en el cumplimiento de un mero deber formal de publicidad, sino que se extiende a una práctica sustantiva de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Pero esto es aún más que una simple transparencia activa. En primer lugar, una Corte Suprema que explica sus decisiones, que permite su comprensión y que se abre el escrutinio público fortalece la confianza en la justicia y reafirma su legitimidad. Es por eso que es un desafío permanente de los tribunales de justicia el plantearse mecanismos para simplificar su lenguaje donde aquello es posible y para facilitar el acceso a su jurisprudencia por parte de la ciudadanía. Este último punto resulta particularmente relevante. Solo es posible construir una jurisprudencia que se entienda a sí misma como tal, esto es, como un ejercicio autoconsciente de desarrollo del derecho, si las decisiones judiciales se dejan analizar una a una por la academia especializada para dar cuenta de su arco evolutivo. En segundo lugar, la transparencia se vincula también estrechamente con la ética judicial. La integridad ética no se agota en el cumplimiento de normas. Esto es cierto en cualquier ámbito de la ética aplicada. Toda profesión puede codificar normas de comportamiento y darles el título de normas éticas. En mi opinión, las normas éticas constituyen el comienzo. Nuestro objetivo debe ser más ambicioso. Nuestro norte debe ser el cultivo de genuinas virtudes de la profesión judicial. En último término, el esfuerzo no puede ser solo institucional. Debe permear al ámbito personal. La ética es una aspiración que debe interpelarnos a todos en nuestro fuero interno. Esta tarea es, por cierto, difícil en un Estado moderno que respeta la autonomía de todos los individuos. Por eso, no se trata de limitar las opciones personales de los miembros del Poder Judicial, sino de impulsar y proteger una cultura de respeto y cuidado de las virtudes del juez. Rigor. No puedo sino relevar también la importancia de seguir integrando la perspectiva de género en la función jurisdiccional, no como un elemento accesorio del ejercicio de ella, sino como una dimensión necesaria para comprender adecuadamente las múltiples y diversas realidades que llegan día a día a nuestros tribunales, en que los sesgos, prejuicios y discriminaciones son sistémicos y muchas veces invisibles a nuestros ojos, lo que perjudica no solo a las mujeres, sino a todo nuestro sistema de justicia. Su integración es en este sentido una manifestación no de preferencias ideológicas, sino de rigor jurídico.
Se trata de aproximarse a los conflictos que han de adjudicarse con equidad, dando cuenta de las particularidades que afligen a cada caso. Avanzar hacia una justicia más inclusiva supone hacerse cargo de las desigualdades estructurales con responsabilidad, con sensibilidad y con el rigor de quien analiza cada detalle, dándole el mérito que merece. Finalmente, no puedo dejar de decir unas palabras sobre la virtud que más me parece escaparse de nuestras manos en esta época de tecnologías digitales e inteligencias artificiales: humanidad. La modernización del Poder Judicial constituye ya un desafío ineludible. Actualmente vivimos en lo que muchos ya llaman una cuarta revolución industrial, en la que varios anticipan que jueces y abogados serán prontamente reemplazados por la inteligencia artificial. No tengo las competencias para predecir qué tan pronto tendrá lugar ese reemplazo, o si es que ocurrirá del todo, pero sí puedo decir que me hace mucho sentido que nuestros ciudadanos sean titulares de lo que en otras latitudes se ha denominado el derecho a una decisión humana. El fundamento de este derecho, me parece a mí, radica precisamente en el hecho de que solo un ser humano puede cultivar las virtudes éticas. Por esa razón, me parece que cultivar nuestras propias virtudes, las virtudes judiciales, no es opcional para nosotros. Más pronto que tarde, cultivar estas virtudes será esencial, no solo para ofrecer a nuestros ciudadanos una justicia genuinamente humana, sino para defender el Estado de Derecho. Si pudiera resumir mis convicciones en una sola idea, sería la siguiente. En mi opinión, una Corte Suprema moderna no es aquella que más interviene, sino aquella que mejor comprende la extensión de su función y que la ejerce con excelencia, integridad y en armonía con todas las virtudes propias de la función judicial. Esa es la Corte Suprema que aspiro para Chile, una Corte prudente, leal y colaborativa, una Corte transparente y ética, a la vez que sobria y rigurosa, una Corte humana en su actuar y sus decisiones y abierta a los desafíos del futuro. Y es desde esa convicción, con humildad, con sentido de responsabilidad y con una profunda vocación de servicio público, que me atrevo a poner a vuestra disposición mi experiencia, mi capacidad y mi compromiso con la justicia. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. El siguiente postulante es el señor Vicente Ormazábal Abarzúa. El señor Ormazábal es actualmente ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso desde el año 2024. Previo a ello fue ministro en la Corte de Apelaciones de La Serena, fue juez de Tribunal Oral en lo Penal en Valparaíso, fue secretario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue relator de la misma Corte de Apelaciones. También previo a ello fue juez de Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, fue juez de letras en Ovalle, fue secretario de letras en Juzgado de Letras de Iquique y también fue secretario en el Juzgado de Letras de San Bernardo. El señor Ormazábal expondrá sobre la uniformidad del derecho y el efecto relativo de las sentencias. Buenas tardes, señores ministros. El tema que voy a tratar es quizás un poco más aterrizado de los dos que me precedieron, porque tiene que ver con la labor que desarrolla primordialmente la Corte Suprema en este país y en general en todas las legislaciones, que es la uniformidad del derecho. La uniformidad del derecho persigue la igualdad ante la ley, la protección de las garantías fundamentales y también la coherencia interpretativa de las normas. Además, la uniformidad del derecho persigue la certeza jurídica. La certeza jurídica dice relación con que los ciudadanos deben tener confianza que las consecuencias que deben prever, digamos, que las consecuencias legales de sus actos van a estar determinadas a través de una interpretación uniforme de la normativa que les es aplicable. En cuanto a la certeza jurídica, en materia penal es fundamental porque determina el contenido de los enunciados normativos
que son esenciales para determinar las normas que le son aplicables y que deben estar definidas expresamente por el principio de legalidad. La certeza jurídica también en materia comercial y civil es ineludible, atendido a que ello influye en la celebración de los distintos actos jurídicos que llevan a cabo las empresas, los factores económicos, y que generalmente son a largo plazo, por lo tanto necesitan tener esta certeza. La dispersión jurisprudencial produce una vulneración de la igualdad ante la ley y de la certeza jurídica. Y por ende, los sistemas normativos han dispuesto a favor o a cargo de la Corte Suprema diferentes recursos para unificar esta jurisprudencia. En materia civil, en el año 1995, se modificó el Código de Procedimiento Civil y el artículo 780, por iniciativa del Senado, se incluyó una norma que pretende salvar esta dispersión jurisprudencial respecto de diversas sentencias que ha dictado la propia Corte Suprema y que son distintas o resuelven en distintos sentidos. Este recurso lo debe conocer el Pleno de la Corte a solicitud de parte. Es un recurso de casación en el fondo porque pretende conocer respecto de la infracción de ley que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, pero está relacionado directamente con estas diversas decisiones que se han adoptado ya sea por la misma sala o por distintas salas de esta Corte. Uno de los casos que se recuerda o que yo recuerdo es el de la prescripción de las acciones civiles en materia de violación a los derechos humanos. El año 2013 se conoció en el Pleno y se decidió que esas acciones eran prescriptibles porque se aplicaba el Código Civil y por lo tanto, por mayoría por supuesto, se decidió que las acciones eran prescriptibles. Bueno, ese mismo año, 7 meses después, la Sala Penal falló en el sentido que siempre lo había estado haciendo, que se aplicaban las reglas del jus cogens, la normativa internacional, por lo tanto, eran imprescriptibles al lugar que las acciones penales. En materia penal, el año 2000, el Código Procesal Penal, también estableció un recurso que tiene que conocer la Corte Suprema y respecto de también infracción de ley que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, la causal consagrada en el artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, y también lo conoce la Corte Suprema cuando diversas decisiones opuestas, ahí existe dispersión jurisprudencial en relación con sentencias que han dictado los tribunales superiores de justicia. En este, como en el que voy a mencionar enseguida, se señala que se deben mencionar las sentencias en que precisa y circunstanciadamente la sentencia en que se ha resuelto de esa manera diversa por distintos tribunales superiores y deben acompañarse las copias de la sentencia. Bueno, en el año 2008, con el Código del Trabajo, se estableció el recurso ya con mayor énfasis de unificación de jurisprudencia en materia laboral y tiene que ver con distintas decisiones que se han planteado respecto a una misma materia de derecho.
también por los tribunales superiores y también lo resuelve la Corte Suprema. En este caso, como en el anterior, deben acompañarse, o sea, señalarse precisa y circunstanciadamente las sentencias en las que se han sostenido opiniones diversas respecto de un mismo tema de derecho laboral. Y también se deben acompañar las copias de la sentencia, de esas sentencias que se van a citar en el recurso. En este caso, si la Corte Suprema acoge el recurso, debe dictar una sentencia de reemplazo donde va a referir, va a mencionar o va a decidir en relación con la decisión jurisprudencial que estima más acertada y que dice en relación con esta unificación de jurisprudencia. Estas normas no han tenido el efecto que probablemente pensó el legislador al dictarlas, porque se ha mantenido incólume el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil, que establece el efecto relativo de las sentencias. Esta norma señala que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas que actualmente se pronunciaran. Eso significa que yo no puedo utilizar una sentencia para hacerlo como lo hacen en otras latitudes y en otros sistemas procesales, que se utiliza como el precedente y que hay que acatarlo porque tiene fuerza de ley. Sin embargo, hay autores que leí por ahí a Enrique Alcalde, que dice que esta norma del efecto relativo de las sentencias dice relación únicamente con la parte dispositiva de los fallos, pero no con la parte considerativa, donde se plasman los argumentos, las fundamentaciones que estudia y analiza el tribunal para dictar y para decidir un caso. Hay también algunas sentencias que por ahí pude revisar que señalan que efectivamente, si yo no se pueden utilizar todas las sentencias que se acompañen para acreditar algún tipo o para fundamentar alguna petición, pero que no es obligatoria, y la sentencia que se dicta tampoco es obligatoria, incluso para los jueces que la dictan, respecto de otros casos, pero en ellas existe un sustrato que puede constituir un principio general del derecho respecto de la forma en que se ha aplicado una determinada doctrina jurisprudencial. También se ha sostenido que la jurisprudencia y la unificación de la jurisprudencia pueden influir en la independencia interna de los jueces. Los jueces tienen plena independencia para resolver. No se pueden sentir amenazados o presionados de ninguna manera por los superiores ni por otras autoridades. Pero yo sostengo que la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia unificada que se ha mantenido en el tiempo y que tiene ese rango por per se como fuente material del derecho, fortalece las decisiones judiciales. Yo en mis fallos, pues los que me toca redactar siendo miembro de una sala... Ministro, su tiempo ya terminó, así que vaya concluyendo, por favor. Bien, gracias. Presidenta, el siguiente postulante es el señor Gonzalo Rojas Monge. El señor Rojas es actualmente ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción desde el año 2021. Previo a ello fue juez del Juzgado de Garantía de Concepción, fue juez en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Previo también fue juez de Tribunal Oral en lo Penal de Concepción.
anteriormente fue juez del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas también, y anteriormente se desempeñó como relator en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y comenzó su carrera como secretario en el Juzgado de Letras de Cañete. El señor Rojas Monge va a exponer sobre síntesis de las acciones constitucionales frente a la situación migratoria en Chile. Bien, muchas gracias. Excelentísima señora presidenta, excelentísimas señoras ministras y señores ministros, muy buenas tardes. Me presento, ya lo ha hecho el señor relator. Sin embargo, para agregar un par de cosas solamente, llevo 31 años en el Poder Judicial, soy de Concepción, ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción también. Bien, siento un compromiso profundo con la judicatura y con el Poder Judicial, y esa es la razón por la cual estoy acá presente frente a ustedes. Mi exposición, que va a ser breve, consiste en hablar sobre una síntesis de lo que han sido las acciones constitucionales en relación a la grave situación migratoria que vive nuestro país. La experiencia chilena actualmente da cuenta de una situación que jamás se vivió en el pasado, o sea, la cantidad de migrantes que hay, de una variedad de países de origen, pero especialmente en cuanto a número, digamos, haitianos y sobre todo venezolanos, es una circunstancia nunca antes vista en Chile. Frente a ello, se ha producido un tensionamiento, una tensión fuerte en cuanto a lo que es la estructura institucional del país, especialmente en materia administrativa y jurisdiccional, en relación o versus lo que es el respeto de los derechos inherentes de la persona humana. Cuando esta situación comenzó, regía en nuestro país el Decreto Ley 1094 del año 1977. Esa normativa, con el paso del tiempo, con el progreso de los migrantes en Chile, fue ampliamente cuestionada por cuanto se estimaba rígida en cuanto al procedimiento que contenía y que además se orientaba precisamente y directamente hacia la expulsión del extranjero, lo cual es efectivo por cuanto contemplaba dentro de aquella normativa la posibilidad de la autoridad administrativa de la época, el intendente regional que era, denunciar el delito, era delito en aquella época también el ingreso irregular, al tribunal respectivo del crimen y después retirar la denuncia, quedando con eso habilitado directamente para proceder a la expulsión sin ningún otro tipo de procedimiento y sin ningún otro tipo de control. Esto fue evolucionando y motivó a nuestro Poder Legislativo para incorporar y modificar la situación con la Ley 21.325 del año 2021 y que entró en vigor con su decreto, el reglamento, el Decreto Supremo 296 de 2022, de febrero de 2022. Aquí hubo un avance normativo evidente. Entre otras cosas, se resolvió, cuestión que ahora también está en entredicho, sujeto al análisis del Congreso, digamos, se resolvió que el ingreso clandestino ya no iba a ser un delito, sino que iba a ser una infracción que habilita eventualmente para la expulsión. Se consolidó la expulsión también administrativa, pero esta vez con apego a una serie de procedimientos que la ley contempla. La ley es bastante más extensa que el anterior decreto que había, y acá realmente considera un proceso donde se supone que el migrante involucrado tiene la posibilidad de plantear una serie de circunstancias que debe considerar la autoridad administrativa. Esta ley 21.325 además prohibió expresamente las expulsiones colectivas, que eso no estaba en la normativa anterior y que el derecho internacional lo tenía proscrito hacía décadas y fue una especie de ponerse al día, pero en lo fundamental la nueva ley estableció la acción que contempla el artículo 141 de la ley 21.325, en virtud de la cual el involucrado puede directamente pedir la protección judicial también ante la Corte de Apelaciones. Esa es la realidad en cuanto a la estructura formal de los recursos o acciones que existen actualmente para enfrentar la situación. El Poder Judicial, con esta gama de acciones, ha tenido un rol fundamental de control y fiscalización de la proporcionalidad de la expulsión,
del fundamento que la resolución eventualmente contempla, del respeto de los parámetros y de los estándares internacionales en materia de migración y de expulsiones. A través del recurso de protección, actualmente se resuelven situaciones de rechazos de residencias definitivas, por cuanto la ley ordena, en este caso, a la autoridad respectiva también decretar el abandono del involucrado. Las Cortes de Apelaciones, y especialmente la Corte Suprema, han tratado esta situación exigiendo el respeto de un procedimiento racional y justo, el respeto y la consideración de las circunstancias que contiene el artículo 129 de la Ley 21.325, que exige considerar las circunstancias personales, el arraigo familiar, unidad familiar, entre otras cosas también, y eso es lo que el artículo 141, lo que el recurso de protección exige. Cuando algo de eso falta, entonces se decide que el acto eventualmente es ilegal o arbitrario y amerita acoger el recurso. El recurso de amparo ha sido la principal arma que han tenido los litigantes, en este caso en materia de expulsión. Y eso se justifica por cuanto compromete la expulsión, la libertad ambulatoria, que a su vez dice relación con la libertad personal de la Constitución, en el artículo 19. Y se ha resuelto que el recurso de amparo se ha acogido también cuando falta fundamentos en la resolución que se cuestiona, cuando no se respetan los parámetros también del artículo 129 al decretar directamente la expulsión, y la doctrina, y aquí hay un punto interesante, me parece a mí, excelentísimos señores, la doctrina ha incorporado un asunto que no ha sido tal vez resuelto o suficientemente resuelto por nuestros tribunales, que debe considerarse también, según la academia y la doctrina, el riesgo que supone la devolución del migrante al origen. ¿Y por qué? Porque nuestro país es parte de un estatuto internacional de protección de refugiados del año 1951, y especialmente porque es parte también de la Convención contra la Tortura y Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes del año 84, que rige en Chile desde 1988. Bien, y finalmente la acción del artículo 141 constituye la vía directa para disputar o para cuestionar la expulsión. Finalmente, y terminando mi exposición, diré que todas estas acciones se complementan unas con otras y no son excluyentes en ninguna circunstancia, y sirven para enfrentar esta situación que planteé al comienzo, donde el derecho no ha podido mantenerse aparte de la realidad social y la crisis de migrantes que estamos viviendo ahora. En mi opinión, y finalizando ahora sí directamente, el desafío que tiene nuestro país no es solamente normativo, es también institucional y también hasta cultural quizás, por cuanto de lo que se trata es de que en definitiva estos conceptos de los cuales hemos hablado, de fundamentación, de proporcionalidad, de respeto a los derechos inherentes de la persona humana, deben estar presentes en las resoluciones administrativas desde siempre y no simplemente ser cuestionados o reconocidos por el Poder Judicial cuando ellos evidentemente faltan en la redacción de las mismas. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias, señores y señoras, excelentísimos ministros. Hasta luego. Presidenta, el siguiente postulante es el señor Gerardo Bernales Rojas. El señor Bernales es actualmente ministro de la Corte de Apelaciones de Talca desde el año 2021 y previo a ello se desempeñó como juez del Juzgado de Letras de Talca, anteriormente fue juez del Juzgado de Letras de Linares y anteriormente también juez en el Juzgado de Letras de Cauquenes, iniciando su carrera como secretario en el Juzgado de Letras de Parral. El señor Bernales expondrá sobre los desafíos de la reforma procesal civil. Buenas tardes, señora presidenta, señoras ministras y señores ministros y demás asistentes a esta audiencia. Como se dijo, soy ministro de la Corte de Talca, ciudad en la cual nací y en la cual también me formé en la parte educativa, las escuelas públicas de mi ciudad, para luego pasar a la Universidad Católica, donde estudié la carrera de Derecho, hacer un magíster en Derecho, Convención de Derecho Público en la Universidad de Chile y luego doctorarme en la Universidad de Talca como doctor en Derecho
casa además en la cual llevo 32 años realizando docencia. Junto a ello también he podido colaborar en el Poder Judicial en distintas etapas e instancias de gestión. Por ejemplo, me correspondió el honor de participar en la comisión para la implementación del Acta 54 relativo a la pre-ley de tramitación digital y luego a la implementación de la ley de tramitación digital también de este excelentísimo tribunal. Del mismo modo, he podido participar en otras situaciones como por ejemplo las comisiones para las metas de gestión, los comités paritarios por más de una década y también como dirigente gremial por más de una década. Señalo esto porque en realidad todas estas situaciones me han permitido tener una visión, si no completa, por lo menos conocer algo de cómo funciona nuestra institución en sus distintos aspectos. No somos solamente los jueces que nos sentamos a dictar sentencias, somos los jueces y juezas que tenemos que trabajar también con personal detrás, con estructuras, con infraestructura y con escasos recursos. Y por ello, para mí, el tema de la reforma procesal civil es un tema no solamente desafiante, sino que también necesario. La reforma procesal civil tiene dos proyectos que están tramitados en el último tiempo, uno de los cuales está prácticamente terminado y ha planteado distintos desafíos. Y yo quisiera recoger algunos de ellos. El primer desafío, y aunque vaya contra lo que la políticamente correcto sería decir es una mejor justicia, creo que el primer desafío concreto, real, es poder mejorar la gestión judicial. Hoy día la imagen que tiene la comunidad de nosotros es de ser poco transparentes, lento, y la ciudadanía nos está reclamando acciones concretas para modernizar el Poder Judicial. Y ello requiere o hace que el mejoramiento de la gestión sea prioritario. Hoy día el principal problema, y la gente también se olvida de eso, es que el proceso civil no es algo que dependa de nosotros. Opera ahí el principio dispositivo. Y en ese principio dispositivo está el primer problema, porque las partes tienen el legítimo derecho de dilatar, recurrir, incitar, impugnar, y de esa manera lo que para unos conviene que es avanzar, para el otro será retardarlo. Pero el problema es que quien lo hace o donde se desarrolla es en los tribunales, y la imagen es que somos un poder judicial ineficiente. Por ello creo que este primer desafío está en darle a la oralidad un rol central, de manera tal que ella pueda, bajo los principios de la probidad, de la transparencia y de la eficiencia administrativa, entregar una mejor gestión desde tribunales que son gestores del proceso y donde las partes son aquellos que ponen el tema en discusión y rinden la prueba. El segundo desafío, y que deviene del anterior, es la oralidad, pero la oralidad como un eje que resuelve el fondo de los procesos, que controla la buena fe procesal de los intervinientes y que se legitima ante la comunidad como un método idóneo para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Los proyectos de hoy día plantean un sistema, actualmente, un sistema mixto, demanda y contestación escrito y sistema de audiencias para una audiencia preliminar, pulir el proceso y la audiencia de juicio probar lo que se tiene que probar en el proceso. Para ello, la oralidad permite entregar potestades de dirección y de control que son más eficientes que cuando es el proceso a través de un sistema de escriturado. Por otro lado, la publicidad de las resoluciones y de sus fundamentos van a plantear una exigencia adicional a los magistrados y magistradas, quienes deberán no solamente resolver en audiencia, sino que además fundamentar en audiencia sus resoluciones, todo lo cual va a trasuntar en una tutela judicial efectiva que resuelve conforme a derecho y oportunamente el conflicto material al fondo. Y eso porque existe una irrenunciable aspiración a una mayor y mejor justicia. El tercer problema, o el tercer desafío, es poder separar lo administrativo de lo jurisdiccional. Para ellos, la reforma ha buscado distintas fórmulas y quizás aquellas que tienen menos resistencia, porque no hay ninguna unánime en los proyectos que se han discutido, son aquellas que plantean o un juez de ejecución o una unidad de ejecución. El juez de ejecución es el más simple porque significa duplicar tribunales y tenemos la estructura armada, solamente cambiándole el contenido. ¿Cuál es el problema? Implica duplicar recursos.
puede desincentivar el interés judicial, porque vamos a tener un juez que va a fallar en serie, temas que son 90% administrativos, y finalmente eso puede repercutir incluso en su carrera judicial. Y por último, si bien mejora la gestión, porque toda especialización mejora gestión, no aborda el tema de fondo. Por eso creo y estimo que la existencia de una unidad de cobranza que esté bajo un jefe de unidad va a ser un mayor aporte, toda vez que éste podría dedicarse exclusivamente a la función administrativa de cobrar y solo en caso de incidentarse o oponerse, pasar a lo judicial. No podemos olvidar que hoy día el 90% de los ingresos en materia civil son cobranzas. De ese 90%, solo un 10% genera oposición. Y ni hablar de en cuánta se rinde prueba real, más que acompañar un par de fallos. Por lo tanto, el 90, el 80%, 81% de los recursos se gasta solamente en cobranzas administrativas y no más del 20% de los recursos de los tribunales civiles se desvía o se aplica a los procesos civiles. En este sentido, aborda el problema a fondo, garantiza la legalidad de la cobranza, ya que estará en el mismo Poder Judicial, descongestiona la carga del juez civil y además, en tema de costos, sabemos que un jefe de unidad es más económico que un magistrado. Cuarto desafío, incorporar la inteligencia artificial como herramienta de gestión al servicio de la judicatura. Hoy día es una realidad innegable el uso de inteligencia artificial y en eso tenemos alguna experiencia. En Argentina, en Neuquén, se fallaron causas ejecutivas y en menos de un mes se bajó todo el stock que se tenía mediante ciertos parámetros, ciertas características y con fallos generados por inteligencia artificial regulados. También, y aquí el Poder Judicial fue pionero, presentó un proyecto que ganó un concurso internacional donde se realizaron sentencias en materia de divorcio no contencioso y ese divorcio no contencioso en 2 minutos salieron 200 o 300 fallos, no recuerdo cómo fue la experiencia que nos contaron. Y también tenemos experiencia negativa, que es la aparición que hemos visto en los medios de ciertos fallos o de ciertas actuaciones de abogados que utilizan la inteligencia artificial que no está regulada de manera inapropiada. Por ello es necesario que se regule el tema. No digo que se aplique, pero sí que se fijen normas, materias, formas y sobre todo sistemas de control que puedan realizar tanto el Poder Judicial como los justiciables. Y el quinto desafío, que más que un desafío es una necesidad de hoy, avanzar desde el procedimiento actual hacia el procedimiento oral nuevo, pero a través de ciertos pasos de eficiencia de tribunales, sin necesidad de incurrir en recursos adicionales, pero sí con alguna necesidad normativa. Primero, el agendamiento. No tiene sentido seguir agendando al 5.º día, ¿para qué? Basta con que se haga un día cierto, una hora cierta, y las partes quedan inmediatamente, saben qué día es, saben a qué hora va a ser. No tendrán que esperar si hubo notificación, si hubo reposición, etc. Segundo, la notificación obligatoria por correo electrónico. Yo la verdad no entiendo por qué no se hace. Si en materias tan delicadas como materia penal toda resolución se comunica por correo electrónico, en materia civil que queda a la voluntad de la parte, no tiene sentido. Siempre y cuando desde que se constituya el poder hacia el abogado. Tercero, entregar las cobranzas directamente en la parte administrativa al secretario, jefe de unidad o coordinador de tribunales civiles, dejando libre al magistrado o magistrada de esa función. Cuarto, recogiendo y normando experiencias de eficiencia. Y aquí cito solamente un procedimiento sumario que fracasa la audiencia de conciliación. Queda para que se dicten los puntos de prueba, luego se dictan los puntos de prueba, se tienen que notificar y entre la audiencia de conciliación y la notificación y el primer día hábil para rendir la prueba pueden pasar desde una semana hasta 3, 4, 5 meses si es que no se pide el abandono del procedimiento antes. ¿Qué es lo que he visto en algunos tribunales? Realizan la audiencia de conciliación, inmediatamente dictan el auto de prueba y notifican a los asistentes. Se gana tiempo y se ahorran recursos. Y finalmente, avanzar en experiencias de descongestión de causa mediante el abandono del procedimiento de oficio previa audiencia o citación de las partes. Permite o que la parte reactive el proceso o que el Poder Judicial pueda terminar.
De esta forma, estimo que una futura reforma procesal civil ayudará a entregar una justicia mucho más oportuna, transparente, de mayor certeza y cercanía a la ciudadanía, basada en principios y valores de un Estado democrático de derecho. Muchas gracias por escucharme. Presidenta, el siguiente postulante es el señor Samuel Muñoz. Actualmente el señor Muñoz es ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia desde el año 2018. Previo a ello fue ministro en la Corte de Apelaciones de Arica, fue juez del Tribunal Oral en lo Penal en Valdivia, fue juez del crimen también en la misma ciudad y anteriormente fue relator de la Corte de Apelaciones de Valdivia y secretario en el Juzgado Civil también de la misma ciudad de Valdivia. El señor Muñoz expondrá sobre los desafíos que plantea la reforma procesal civil. Gracias, señora presidenta, excelentísima Corte, muy buenas tardes. Me he atrevido a presentarme ante ustedes en esta oportunidad que nos han dado, por cuanto creo que tengo ya una trayectoria en la que me he formado y gracias a, básicamente, al reconocimiento de mis superiores, he podido llegar hasta donde estoy. Cuando ingresé al Poder Judicial en el año 91 como funcionario del 28 Juzgado Civil de esta ciudad, mis expectativas eran bastante diferentes y fueron cambiando a través del tiempo. Mi interés era cambiar el Poder Judicial, pero desde adentro, no desde afuera, como abogado que era en ese momento y ejercía la profesión. Por circunstancias de la vida, hice una suplencia de relator en la Corte de Apelaciones de Valdivia y, como decía un ministro de aquellos tiempos, debuté con singular éxito y al poco tiempo fui nombrado sin concurso ni sorteo como relator titular de esta misma Corte, cargo que desempeñé por más de 8 años. Luego, como todos prácticamente hemos tenido una carrera similar, fui juez del crimen, juez del Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad. En ese tiempo fui 12 años profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Austral de Chile. Tuve la oportunidad de ser relator interino anual en esta Corte Suprema en la segunda sala. También fue incluido, previa exposición de antecedentes, en la terna para secretario de esta Corte Suprema, oportunidad que nombraron a la señora Rosa María Pinto. No tuve suerte, pero tuve ese reconocimiento de los ministros de ese tiempo que estaba presidiendo esta Corte, don Urbano Marín. Bueno, para no adelantar más mis antecedentes personales, les debo señalar que, mi colega se adelantó un poco a los temas que yo quería abordar, pero creo que puedo destacar algunas cosas que me parecen relevantes. Yo creo que tenemos que hacer un distingo. Hoy día lo que tenemos es el Código de Procedimiento Civil modificado. Esa es nuestra herramienta de trabajo. Y con esa herramienta de trabajo tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, porque la incertidumbre que a nivel parlamentario nos genera ya más de 20 décadas que se está trabajando en una reforma procesal civil del año 2012 que está ingresada en la Cámara y ahora aprobada recientemente en segundo trámite legislativo en el Senado, no nos da ninguna garantía de qué es lo que va a salir. Cosa parecida ocurrió con la reforma procesal penal. Me tocó hacer el habilitante con el proyecto y tuve que dar el examen con lo que salió, que era bien distinto. Entonces, creo, y la señora presidenta a lo mejor tuvo la oportunidad de observar, a propósito del examen de los antecedentes de la gestión civil de mi corte particularmente, que hemos logrado avances, y esos avances significa estar trabajando con los tribunales. Nosotros procedimos a hacer un levantamiento de información y una auditoría de todos los tribunales para verificar cuáles eran los problemas que se advertían y cómo podíamos solucionarlos. Efectivamente advertimos que hay muchos problemas de capacitación y de conocimiento en la tramitación de las causas. No se olviden ustedes que por acta de esta Corte, después validado por una normativa legal, se transformó el papel en una carpeta digital, pero seguimos tramitando con las formalidades y el rigorismo del Código Procesal de Procedimiento Civil. Y eso significa que el papel se transformó en un papel virtual. Entonces es lo mismo. Y eso significa también para los tribunarios, funcionarios, estar trabajando con nomenclaturas que no conocen. Uno se encuentra al momento de revisar una causa digitalmente con las
indicaciones de qué contenidos tienen un determinado hito y resulta que me encuentro con 10 hitos de sentencia. Entonces, desde que empiezo a estudiar la causa hasta que descubro la sentencia pasó media hora. Y eso no contribuye ni favorece la tramitación eficaz de las causas. Bueno, con la información que obtuvimos logramos capacitar a los funcionarios, establecimos criterios de seguimiento de las causas, que eran términos probatorios vencidos, términos para dictar sentencia, y verificar que los jueces ejercieran las atribuciones de oficio que tenían, especialmente cuando se trata del artículo 318, citación para conciliación o bien para recibir la causa propia. Y eso nos dio un resultado bastante eficiente porque en la estadística que usted pudo mostrar, señora Presidenta, parece que los juzgados civiles de nuestra jurisdicción tuvieron un avance bien destacado. Y eso fue a raíz de ese trabajo. Otro problema que hay, y que también es un desafío importante, nosotros tenemos tribunales mixtos. ¿Cómo se entiende entonces que un tribunal que tiene competencia penal, laboral, de familia y civil le dé preferencia a las causas civiles cuando tiene presos, cuando tiene niños con problemas que tienen que resolver una cautelar urgente, cuando hay juicios laborales de tutela que también tienen urgencia? Entonces esto queda en un tercer o cuarto plano. Eso ya no debería existir. Bueno, yo creo que son todos esos elementos lo que el legislador, más allá de lo que dice la doctrina, debería tomarlo como elementos empíricos que son la realidad que nosotros enfrentamos. Si nosotros queremos una justicia cercana a la gente, necesitamos que esas fases vayan cambiando. De la pandemia en adelante, el mundo cambió y nosotros también cambiamos. Entonces, no podemos seguir conduciendo un vehículo que tiene un motor del año 60 con un tremendo aparataje novedoso, pero que no sirve. La simplificación de los procedimientos es esencial. La oralidad, como dijo Gerardo Bernales, también es fundamental. Pero ojo, la oralidad a través del uso virtual de sistemas telemáticos se pierde. Ya no es la inmediación que uno obtiene cara a cara con el imputado, con el litigante, con el abogado. La formación en derecho tiene que cambiar. Hay un criterio muy adversarial en la formación de los estudiantes y resulta que para que una reforma procesal civil prospere, tenemos que establecer filtros, si no va a colapsar tal cual está colapsando la justicia penal. Es necesario que se fortalezca la mediación o la fórmula de soluciones colaborativas. Tiene que haber hay mucha experiencia comparada respecto de las soluciones de esta naturaleza, en que los abogados tienen que estar formados para lograr acuerdos. Tiene que haber instancias institucionales de mediación obligatoria antes de entrar al juicio. Es necesario que hayan filtros eficientes que, sin coartar el derecho al acceso a la justicia, evite el ingreso al sistema de demandas que no tienen fundamento, temerarias o simplemente que van a quedar en el olvido porque ni siquiera se va a formalizar el mandato, quedan archivadas en los tribunales. Yo le diría que más del 50% de las causas mueren sin tramitación. Entonces, ese es un gran problema. Es necesario también tener presente que para que la brecha digital no deje fuera del sistema a muchas personas, es necesario establecer mecanismos que puede ser la corporación o otro organismo institucional que rompa esta brecha digital y permita tener centros que asesoren a las personas. En Valdivia tuvimos la oportunidad de celebrar un convenio con Biblioredes y empezamos a hacer capacitaciones a nivel comunal y nos trasladábamos a las comunas y trabajábamos con las personas de la tercera edad, con personas que no tenían medio de computación en su casa, a enseñarles a usar la oficina judicial virtual. Ese acercamiento a la gente, y permítame que lo diga, es como el sueño que tenía Aretha Franklin. El sueño mío en realidad es que lleguemos a la gente. ¿Cómo? Yo creo que de la forma más fácil, de la forma más expedita, pero que permita que las resoluciones de los judiciales sean acertadas, oportunas y de tutela efectiva. Podría agregar muchas cosas más, pero con lo que he dicho y siendo el último de la tarde no los quiero cansar demasiado. Muchas gracias. Se da por terminada la actividad y luego el relator les va a informar la votación, ¿ya? Con respecto a la formación de la siguiente. Buenas tardes.